Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la clase de MongoDB. En la última clase estuvimos hablando acerca de la creación de los diferentes tipos de índices. Vimos el último que era el índice full text y las características y ventajas que tiene crear ese tipo de elemento. Y estuvimos por ahí haciendo algunos ejercicios de cómo podíamos mejorar las búsquedas en el proceso de creación de esos índices. El día de ahora vamos a ver algunas cositas adicionales del uso de los índices y luego vamos a utilizar un comando por ahí que quiero mostrarles que nos va a servir más adelante, más que todo para que podamos hacer procesos de optimización de consultas. El mayor desafío que vayamos a tener o que vamos a tener cuando vayamos a crear una aplicación es que la aplicación sea rápida. Cuando nosotros estemos implementando los formularios de búsquedas y actualización de datos, los procesos se hagan casi instantáneos, o sea, que no tengamos que esperar demasiado tiempo para devolver resultados muy complejos o, en su caso, esperar demasiado tiempo para que podamos actualizar el documento. Entonces debe de haber un balance entre el proceso de actualización y el proceso de recuperación de información. Y esa es una de las herramientas que normalmente vamos a ocupar para acelerar los procesos de búsqueda, van a ser los índices. Siempre vamos a trabajar con esa parte del diseño de índice. Solamente para un paréntesis, para recordarles un poco, la otra semana se va a hacer el segundo simulacro de la clase en línea. Está programado para el día, yo creo que hay algunos otros por ahí que han puesto. El 23 de marzo sería el próximo simulacro, que para ustedes sería pues, el día lunes. Así que la próxima semana, el día lunes, las clases van a ser en línea. Ahí van a estar los links en la plataforma para que se puedan conectar a la hora que les corresponde y que podamos tener básicamente las dos clases del día de ahora, que sería la clase de MongoDB y la clase de CSS. Y también recordarles que después de la otra semana vienen las vacaciones, así que la otra semana vamos a tener laboratorio. El día martes de la otra semana tendríamos el laboratorio de Mongo y el día jueves de la próxima semana también tendríamos el laboratorio de Web 1. Para que lo vayan preparando. ¿Qué vamos a venir en los laboratorios? Básicamente lo que hemos visto en el segundo periodo, estamos hablando de la creación de índices, que es lo que hemos visto hasta este momento. Creo que antes de los índices vimos las expresiones regulares. Yo les voy a dar el día de mañana les voy a dar los temas que les voy a señalar para que estén preparados. De todos modos, nos falta ver lo que vamos a tratar el día de ahora y lo que vamos a ver el día de mañana, así que con eso completamos lo que vendría bueno, los días lunes todavía no estoy seguro, pero con eso complementamos lo que vamos a ver. ¿Okay? Para que tengan en cuenta esa parte. Bien. Empecemos a trabajar en ese caso con Mongo. Buenas. Empecemos a trabajar en ese caso con Mongo. Le vamos a poner Mongo SH para poder entrar a la parte de la consola. Y en la clase anterior estuvimos trabajando con la base de datos que se llamaba Movies. Así que vamos a seguir trabajando por el momento con esa base de datos Movies. En esa base de datos Movies teníamos una colección. No, perdón. La base de datos se llamaba mflix. Entonces, mflix. Y dentro de mflix teníamos una colección que se llamaba Movies. Así la teníamos. O sea, hay que entrar a mflix y hay que entrar hay que listar en ese caso las colecciones que para nosotros serían las colecciones Movies. En la clase anterior, lo último que estuvimos viendo fue el uso de índices. Estuvimos trabajando con la colección Movies y a esta Movies le creamos, ¿se recuerdan? Le creamos unos índices. Para ver los índices ya sabemos de que podemos utilizar el comando getIndexes y eso nos va a mostrar en este caso los índices que tengamos agregados dentro de nuestra aplicación. Y ahí creamos un índice, se recuerda que en la clase pasada creamos un índice que combinaba la parte del título y combinaba el otro campo que era el full plot, que sería, para nosotros sería el que tiene como la descripción completa de la película con la cual
necesitemos no solamente 2 campos, sino que necesitemos muchísimos campos más. Ahí se recuerdan que para poder realizar la búsqueda, lo que teníamos que hacer era ponerle db.movies.find, y al momento de utilizar el comando find hacíamos uso de la palabra o del operador text, y dentro del operador text utilizábamos el operador search, y ahí en el operador search le especificábamos qué es lo que queríamos buscar. Por ejemplo, pusimos ejemplos: quiero buscar todas las películas que contengan la palabra zombie y que contengan la palabra New York, por ejemplo. Y en la proyección le decíamos que solamente queríamos mostrar, por ejemplo, el título de la película. Entonces, esa era la sintaxis que utilizábamos para realizar procesos de búsqueda. Y ahí veíamos de que colocábamos en este caso zombie en la primera palabra que queríamos encontrar en el resultado, y la palabra New York. Entonces nos iba a mostrar todas aquellas películas que contuvieran cualquiera de esas palabras, dándole mayor ponderación a aquellas que contengan la primera palabra o que contengan todas las palabras, ¿okay? Y dándole menor ponderación a aquellas que solamente tengan, por ejemplo, new, o por aquellas que tengan la palabra York. Ahora pregunto, ¿la palabra new en este caso ahí es relevante? ¿La palabra new es relevante? ¿Cómo se llamaba esa palabra que estaba compuesta por 3 caracteres? ¿Palabras? Relevantes. Se le llaman palabras de ruido. Sí, dentro de la búsqueda lo que hacen es básicamente solo ocupar, digamos, el espacio que estamos implementando, pero no sirven de nada. O sea, al momento de la búsqueda esas palabras son ignoradas, como por ejemplo la palabra THE, ¿verdad? Para en inglés, la palabra off, por ejemplo, son palabras de ruido, son palabras que no son tan relevantes. Entonces, en ese sentido acá va a buscar básicamente las que tengan zombie y las que tengan York. La palabra York probablemente sea ignorada. Eso nos va a dar una serie de resultados haciendo uso del índice full text. Ahí nos da un montón de títulos o películas. La primera que aparece en el resultado, la primera que aparece es, bueno, sí la tomó, vean, New Water for Girl. Aquí aparece New Year Eve. Acuérdense que aquí está tomando no solamente está tomando no solamente el título, sino que está tomando también el full plot. Está tomando todas esas palabras. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera hacer una búsqueda un poco más compleja? Y digamos que lo que quiero es buscar o incluir una búsqueda a través del autor. Si quisiéramos saber, por ejemplo, quién es el autor de una película X, ¿cómo puedo hacer para incluir también el autor? O, por ejemplo, el título de la categoría de la película, que puede ser drama, comedia, acción. Si yo quiero incluir también esos elementos, tendríamos que irnos creando por cada campo, tendríamos que irnos creando un tipo full text. O sea, tendríamos que ponerle título, 2 puntos text, coma, full plot, 2 puntos text, coma, type, 2 puntos text, coma, country, 2 puntos text, y poner toda la lista de campos. Y si se recuerdan, si revisamos, por ejemplo, el contenido si revisamos el contenido de un documento, vean, si revisamos el contenido del documento, son un montón de datos que contiene. Contiene el plot, el headers, runtime, el cast, que sería en ese caso los autores, aparece el título, el full plot, el country, los directores, el rate, cómo está clasificado, etcétera, etcétera. O sea, tiene varios campos que podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a eliminar el índice full text que tenemos ahorita
y nos vamos a crear uno que contenga todos los campos. Entonces vamos a eliminarlo. ¿Cuál es el comando para eliminar índices? Drop index. Entonces le ponemos drop index, pero necesitamos primero obtener el nombre, así que le vamos a poner primero get indexes, porque necesitamos obtener el nombre del índice. Y ahora que ya tenemos el nombre del índice, le podemos poner db.movies.drop index, y entre comillas colocamos el índice que queremos eliminar, que es este que tenemos acá. Ese índice lo pegamos en la parte de abajo y con eso eliminamos el índice full text. Solo acuérdense que para eliminar un índice es el drop index. Eso es lo que debemos de conocer, el nombre del índice que yo quiero eliminar. Si en el examen les pido hacer un proceso como ese, pues esa sería la respuesta. El drop index y el nombre del índice. Entonces ahí le damos enter y ya nos eliminamos el índice. Ahora que ya eliminamos el índice, podemos crearnos un índice full text que incluya todos los campos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Le ponemos db.movies.createIndex createIndex, y acá en el createIndex, entre llaves, le vamos a especificar el nombre del campo que vamos a utilizar para la creación del índice. Para decirle que quiero crear un índice con todos los campos, utilizamos el signo de dólar y luego dos asteriscos. Y después le decimos que eso va a ser de tipo text. Entonces, esa sintaxis que acabamos de colocar ahorita, esa sintaxis que le permite colocar el signo de dólar, luego la diagonal y luego le colocamos dos asteriscos, eso lo que indica es de que vamos a crear un índice de tipo full text, pero que incluya todos los campos. Aquí incluimos todos los campos que contenga cada documento que nosotros hemos agregado. La ventaja que vamos a tener ahora es que la búsqueda que vamos a realizar la vamos a hacer sobre cualquier campo. Podemos buscar por el género, podemos buscar por el título, por la descripción, por cualquiera de los campos que hayamos utilizado, pueden realizarse la búsqueda. Si ahora le damos enter, van a notar que se tarda un ratito, no es instantáneo. O sea, lo crea, pero se tarda un momento en hacer el proceso de creación. ¿Por qué se tarda? Porque pues básicamente lo que está haciendo es indexando o creando todos los campos que tenemos y agregando la información del mismo. Entonces ya tenemos, en este caso, el comando para crear el índice. Ahora que ya hemos creado el índice, ya sabemos que puedo hacer búsquedas sobre todos los campos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crearnos, por ejemplo, un db.movies.find. Abrimos y cerramos llaves, usamos el operador text, luego usamos el operador search, y luego del operador search le decimos qué es lo que queremos buscar. ¿Se acuerdan que si quiero buscar, por ejemplo, las películas de Harry Potter que incluyan las dos palabras, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos para colocar la película de Harry Potter pero que incluyera las dos palabras? Porque si lo colocábamos separados, podía incluir una u otra. Era ponerle el slash antes de las dos palabras, pero no me acuerdo cómo se cerraba. Comillas. Le ponemos slash comillas, y eso es como abrir comillas, y le ponemos Potter y cerramos las comillas con slash comillas. Como no podemos mezclar comillas dobles con comillas dobles, para decirle en este caso a MongoDB que las comillas son parte de la expresión, entonces le colocamos la diagonal para decirle que es parte de la cadena de caracteres.
Y ahora sí, le damos Enter. Bueno, aquí le vamos a decir que nos muestre solamente la parte del título en la proyección. Y ahí si le damos Enter, ahí se van a dar cuenta que aparecen varias películas con el texto ahora de Harry Potter, con la diferencia que ahora Harry Potter no necesariamente tiene que estar en el título, porque si se dan cuenta, aquí aparece en el título, en esa que tenemos acá, aparece en el título, Harry Potter, aquí aparece Harry Potter, pero por ejemplo, en esta no aparece en el título, ha de estar en cualquiera de los otros campos que aparecen dentro de la información. En ese caso el Troll, por ejemplo, es otra película donde no le hemos puesto Harry Potter, pero pues está incluido. Entonces definitivamente ya busca en todos los campos. Busquemos por un autor. Vamos a buscar ahora que el autor sea Leonardo DiCaprio. Y le vamos a decir que aparezca el campo título. Y creo que el campo donde están los autores es CAS. O sea, ahí tenemos el campo título y el CAS, que sería como el grupo de autores que son parte de la película. ¿CAS que era? No era CAS. No, vamos a probarlo así porque entonces incluiría Leonardo y DiCaprio. Si queremos que aparezca unido, sí orden. Pero si quiero que busque una u otra, lo podemos colocar de esa manera. Acuérdense que en la parte del autor, nada más es un string, es más pequeño. Entonces ahora si le damos Enter, van a notar que ahí aparecen varias películas. Y dentro de esas películas que acaban de generar, ahí está Leonardo. Aquí por ejemplo aparece Leonardo, no aparece DiCaprio, solamente aparece el otro apellido. Pero en esta sí, Leonardo DiCaprio, aparece en 11 horas. Aquí aparece, no está Leonardo DiCaprio en esta, supongo que ha de estar en otro campo. Pero pues Nazareno, el Cruz y el Wolf dice, de repente el dependiente o algo así no está en el CAS, ha de aparecer en otro lado. Probemos colocándolo entre comillas para ver cómo cambian los resultados. Para colocarlo entre comillas, le ponemos la diagonal comillas y la diagonal comillas. Y vamos a ver ahora cómo cambian los resultados. Démosle Enter. Leonardo, está bien escrito. Leonardo DiCaprio. Quiero que aquí va en minúscula. Está mal escrito. Es Leonardo DiCaprio. Así o. ¿Cómo es? Leonardo DiCaprio. Ya habíamos encontrado alguno. Vamos a ver cómo se escribe. Aquí está, DiCaprio. Hay que quitarle la R. Leonardo DiCaprio. Y ahora sí, ya aparece Leonardo DiCaprio. Y la primera película, El Lobo de Wall Street, aparece acá. La segunda es 11 horas. Cuerpo de mentiras, ¿cómo que se llama ese?
y así sucesivamente. Entonces ya tenemos las películas de Leonardo DiCaprio. Y lógicamente las estamos buscando a través de un índice full text. Entonces la ventaja es que ahora podemos utilizar cualquier campo de la base de datos y aceleramos la búsqueda. De esa manera, si por ejemplo estamos trabajando en una aplicación donde necesitamos realizar búsqueda por bastantes campos, pues ya no hay que ir generando campo por campo analista, sino que solamente le colocamos el signo de dólar, asterisco, asterisco, y eso indica, en este caso a MongoDB, que vamos a crear un índice con todos los campos que contenga la base de datos. Y eso se nos amplía la parte de la búsqueda de información cuando estamos realizando búsqueda de datos. Es mucho más práctico, digamos. Solo que deben de considerar que el proceso de inserción va a ser más lento. Cuando ustedes intenten insertar registros, tienen que indexar todo el documento hacia la parte del índice para que pueda generarse la búsqueda. Entonces probablemente sea más lento. En ese sentido sí tenemos algunos problemas cuando ya colocamos varios campos. Bien, hagamos otro ejercicio, ya dejando de lado por el momento los índices full text. Probemos este db.movies.find y le voy a decir que me busque una película que el título sea Black Smith Sen. Así, Black Smith Sen. Y le vamos a decir siempre que nos muestre solamente la parte del título. Ahora, pregunto, ¿en esta búsqueda está utilizando algún índice? No, ¿cuál es el único índice que tenemos creado? Es el índice full text. ¿Okay? Y el índice full text, para poderlo usar, ya sabemos que tenemos que hacer uso del operador text y luego el operador search dentro de la condición. Sin embargo, ahorita, si le colocamos ese nombre y le damos enter, en ese caso, para esa búsqueda, no estaríamos utilizando un índice. Significa de que internamente este proceso que acabamos de realizar recorre toda la colección por completo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que eso realmente sucede? Que realmente estamos recorriendo toda la colección por completo. ¿Y cómo podemos obtener estadísticas del tiempo que se puede tardar ejecutar esta consulta? Lo que pueden hacer es que después de haber colocado la consulta, agregan la palabra explain. Agregan la palabra explain. Al final agregan la palabra explain. ¿Qué significa explain? Ya llevaron 20 módulos de inglés. No. Ya tendrían que estudiar. ¿Qué significa explain? En el bachillerato. ¿Cómo? Google Translate. ¿Qué significa? Explain viene como de explicarme. ¿Okay? Si ustedes le dan enter, van a notar que ya no les dio todo el resultado que teníamos previamente agregado. O sea, no nos dio en ese caso el documento, sino que nos dio otro tipo de información. ¿Okay? Aquí está el comando explain y aquí empieza en ese caso a hacer el proceso de explicación de qué es lo que hace para poder obtener esa consulta. Por ejemplo, les habla de cuál es la base de datos y cuál es la colección que está usando. Cuál es la consulta, en ese caso la consulta que estamos utilizando para poder obtener los resultados. El campo título que sea igual a este valor. Ya nos dice que si está utilizando un filtro, en ese caso un index para el filtro, dice que no.
el hash de la conexión, entre otras cosas que nos está mostrando. Pero esta información que nos aparece acá todavía no es tan útil. Si bien es cierto, nos da ciertos datos de lo que se está ejecutando detrás del comando explain, aún así no es tan útil que nos pueda dar cierta información a nosotros sobre el rendimiento de la consulta. Para que nos dé mayor información, vamos a agregarle dentro del comando explain, entre comillas, vamos a utilizar el comando execution steps. Vean que al explain original le vamos a agregar execution step. Es lo más, es digamos la manera más común de utilizar el comando explain, agregando este parámetro. Ese parámetro lo que nos da es información estadística de la manera en cómo la consulta se ejecuta. Y esos datos nos van a servir a nosotros como referencia para probablemente tomar algunas decisiones sobre el proceso que se está ejecutando de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, voy a regresar hacia la parte de arriba y van a notar que por acá hay una sección que dice Execution Step, que es esta que tenemos acá ahora. Esa Execution Step que tenemos ahí es la que vamos a analizar. ¿Cuántos milésimas de segundo se tardó en ejecutar la consulta? En el caso mío dice 8, en el caso de ustedes 38. ¿Quién tiene más o quién tiene menos? En esta fila. ¿Cuánto le dio? 14. ¿Cuánto le da? Vean, la cantidad de tiempo que se tarda en ejecutar la consulta depende mucho de la cantidad de memoria que tenga nuestra computadora, de la capacidad de procesamiento que tengamos en nuestro procesador, entre otras cosas. Por eso es de que algunos probablemente lo ejecutan más rápido y otros lo pueden ejecutar un poco más lento. Pero en este caso, este número es 8 milésimas de segundo. ¿Qué tanto tiempo es eso? Si básicamente es quizás ni parpadear, y ese tiempo ya pasó. ¿Cuántas milésimas de segundo tiene un segundo? Un segundo tiene 1000 milésimas de segundo. Y en ese caso de esas 1000 milésimas estamos utilizando 8 milésimas de segundo, alguien puede decir, eso es súper rápido. Pero consideren que la única consulta que yo estoy ejecutando es la que estamos colocando en ese momento, es la única consulta que se va a ejecutar. Pero si ese proceso lo está ejecutando cantidades de veces enormes, como en el caso por ejemplo de Amazon, si ustedes se dan cuenta, tiene un tráfico enorme, o sea que a la base de datos están llegando una serie de consultas concurrentes, una serie de consultas que se ejecutan de manera simultánea. Como ahí el procesador está un poquito más al límite, entonces este tiempo va cambiando y se va haciendo más grande dependiendo también de la cantidad de datos que tengamos. Entonces ese tiempo es importante para nosotros, reducirlo es importante. Ahora, dice total de llaves examinadas, 0. Como no tenemos ningún índice, dice de que no examinó ninguna llave. Y el total de documentos examinados fueron 23.539. O sea, todos los documentos que tiene, en este caso la colección, fueron examinados para obtener esta respuesta. Esta información es importante que les aparece, por ejemplo, el stage que utilizó, que es una simple proyección, los valores que retornaron, la cantidad de documentos registrados, etcétera, etcétera. Pero la idea de todo esto es que aquí puede identificar que esto es lento, porque estamos ejecutando toda la consulta para todos los documentos de la colección. ¿Cómo podemos reducir ese proceso de optimización? Para eso sirve el comando explain, para identificar dónde pueden estar nuestros cuellos de botella. Cuando ustedes están trabajando, lo que van a hacer es capturar aquellas consultas que son muy lentas. Ustedes van a ver que los programadores probablemente hayan creado un montón de consultas. Entonces ustedes con el comando
con el comando que vimos hace algunas semanas para ver la semana pasada, para ver la cantidad de procesos en ejecución, ahí pueden capturar la consulta que tiene un cuello de botella. Esa consulta la ejecutan con el comando explain y ahí se van a dar cuenta qué es lo que está pasando con esa consulta, por qué se está tardando demasiado. ¿Qué podemos hacer para reducir ese tiempo? Aunque alguien puede decir, ¿para qué voy a reducir 8 milésimas de segundo? Pero de igual manera, en cantidades enormes de datos sí es importante reducirlo. ¿Cómo lo vamos a reducir? Pues utilizando índices. Vamos a crearnos un índice. Le vamos a poner db.movies.createIndex. Y acá le vamos a decir que nos cree el índice para el título 2.1. Como no tenemos un índice para el título, ahí nos lo va a crear. Ahí nos lo va a crear. Con esa orden, con ese comando, nos crearía ahora el índice. Si le damos Enter, ya tenemos el índice del título creado. Ahora volvamos a ejecutar el explain. Volvamos a ejecutar la misma orden que teníamos previamente para ver cuánto tiempo se tarda. Y me dicen ahora ustedes cuánto tiempo les da. Vuelvan a correr el comando explain. ¿Le da? 2 milésimas de segundo. ¿Y le daba antes? 14. A 2 milésimas hay 12 milésimas de segundo de diferencia. Veamos en el mío. Si yo lo ejecuto, lo ejecuto acá, vean que el tiempo de ejecución realmente aquí da 0. Aquí en nuestro valor de 0. Pero no es posible que una instrucción se ejecute en 0 milésimas de segundo, sino que se ha de estar ejecutando en 0 punto y un montón de decimales de tiempo que utiliza, o sea, el tiempo más abajo de las milésimas de segundo. O sea, debería de ser incluso todavía muchísimo más rápido. Pero imagínense de 8, si en el caso que yo tenía 8, a 0, ¿cuánto es la diferencia? ¿Okay? En millones de registros, cuando tengamos millones de registros, eso va a ser la diferencia. Entonces, esos datos, esta información que tenemos acá, es información que nos sirve a nosotros como diseñadores de bases de datos, nos sirve para darnos cuenta del rendimiento que tiene la consulta que estamos lanzando. Ahí puedo colocar consultas más complejas, puedo agregar una condición mucho más compleja. Y al momento de ejecutarla, aquí me va a decir cuánto tiempo se tarda esa consulta compleja. Y por cada condición, la idea es que debemos de agregarnos un índice para que realmente se acelere, para que ese proceso sea muchísimo más rápido. Así es como funciona el comando explain. Entonces, esto le va a funcionar con todos los índices. Cada índice que vayamos a crear, cada índice que vayamos a generar, va a hacer que la consulta se recupere muchísimo más rápido. Entonces, aquí sí van a notar ustedes la diferencia. Y si se dan cuenta cuántos documentos examinó, de 25.000, 23.000 y algo mío. De 23.000 y algo de documentos, solamente examinó un documento. Porque solamente se fue al índice, localizó el documento y después mostró la información. Es muchísimo más rápido. Los índices son muchísimo más rápidos. Esto es importante tomarlo en cuenta. Probemos agregándole a esta condición, agregándole el año. Le vamos a poner aquí, además del título, le vamos a poner que el año sea 1893. 1893. Vean que solo lo que hicimos fue agregar otro campo, un campo más a la condición. Eso traducido es que el título sea igual a Blacksmith SEM y el año sea 1893. Ahí ya saben ustedes que básicamente de manera implícita está incluido un operador. Entonces, si ahora presionamos Enter y vamos a revisar la consulta esta con el comando explain,
Vean, como básicamente el campo que agregamos es un campo numérico, entonces la consulta siempre la hace bajo el mismo tiempo, se tarda el mismo tiempo. Pero probemos ahora con expresiones regulares. Vamos a ponerle aquí el título, pero vamos a usar expresiones regulares. Para usar expresiones regulares, ya saben ustedes que se le coloca la diagonal y luego la letra I para indicar en ese caso que queremos omitir o queremos que ignore mayúsculas y minúsculas. Córranla de esa manera y me dicen cuánto tiempo se tarda. ¿Cuánto tiempo se tarda? Esas son expresiones regulares. Le damos Enter y vamos a revisar de nuevo el Execution Step y vean, se tardó 10 milésimas de segundo. Básicamente del anterior, que solo se tardaba 8, ahora se tardó 10, que es un poquito, digamos, 2 milésimas de segundo más. Entonces, eso significa de que la consulta se está ejecutando más lenta. Y vean, está ocupando 23.539 documentos para examinar. Entonces, como siempre, como no está utilizando un índice, lo hace más lento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora lo hacemos? Si ahora lo hacemos con el índice full text que ya tenemos creado. Entonces le ponemos acá que va a usar el operador text, que va a usar internamente el operador search y le vamos a poner la palabra sem. ¿Cuánto se tarda ahora? Ahí creo que le falta una llave. Recibo. Así sería. ¿Cuánto se tarda? La anterior eran 10 milésimas de segundo. Y ahora si lo ejecuto, van a notar que el tiempo de ejecución se redujo a 1 milésima de segundo. ¿Okay? Y me devolvió un total de 488 documentos para 1 milésima de segundo. ¿Preguntas con el comando explain? ¿No? Si yo les pido estadísticas de una consulta, la van a sacar con el comando explain. ¿Okay? Eso le iba a preguntar ya en un ámbito laboral, ¿para qué más nos pudiera servir el comando explain para decir cuánto tiempo se tarda una consulta? Le va a servir solo para eso, para organizar. Si a ustedes les dicen, lo que pasa es que suele suceder esto. Cuando uno está en el ámbito laboral, le empiezan a caer llamadas a su oficina y le dicen, mire, estoy intentando buscar esta información y se tarda demasiado, o se queda pegada en la búsqueda y no me devuelve resultados. Entonces uno lo que dice, ¿cómo puedo hacer para que esa consulta sea
Vamos a hablar ahora de otro elemento que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Vamos a hablar de se llama Aggregation Framework. Vamos a hablar acerca del Aggregation Framework. En el caso del Aggregation Framework, es una utilidad adicional que tiene MongoDB que le permite ejecutar consultas o permite recuperar información más compleja, crear consultas un poco más complejas. Para eso sirve el Aggregation Framework. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes estaban trabajando en bases de datos SQL, que utilizaban el parámetro grow by en Excel? El grow by es para agrupar, en este caso, registros. Algo similar existe acá dentro del Aggregation Framework, existe un group, pero sirve justamente para eso, para poder agrupar los datos. Pero pues tiene sus características especiales. Antes de que empecemos a utilizar el Aggregation Framework, debemos de conocer un concepto muy interesante, lo que se le conocen como tuberías. Este concepto de tuberías no solamente se aplica a MongoDB, sino que en general es un concepto que ustedes lo van a ver en cualquier aplicación. Cuando estoy trabajando con el sistema operativo Linux, por ejemplo, se utiliza mucho el concepto de tuberías, entre otras cosas. Las tuberías básicamente se utilizan para, digamos, ejecutar resultados, ejecutar, por ejemplo, consultas, y que esas consultas, en lugar que se muestren en pantalla, se envían como resultado a otra consulta. Esa otra consulta puede todavía seguir filtrando los datos y mostrarlo en pantalla o enviárselo a otra consulta. De tal forma que podemos tener un montón de consultas que capturan los datos y ejecutan en ese caso ese proceso. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona en Linux. Supongo que lo vieron, pero pues para recordarles un poquito, aquí tenemos una base de datos que se llama mflix. ¿Okay? ¿Cuál es el comando en Linux que sirve para mostrar el contenido de un archivo de texto? ¿Ya vieron Linux? Sí, ¿verdad? ¿Todavía se acuerdan? ¿O pasaron de noche? ¿Cuál es el comando que sirve para ver el contenido de un archivo de texto en Linux? Ajá. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? El comando se llama cat. Ustedes le ponen cat y, por ejemplo, aquí tenemos un archivo de texto que se llama movies.json. Acuérdense que el archivo JSON que nosotros descargamos, que utilizamos para importar datos hacia MongoDB, al final de cuentas es un archivo de texto, un simple archivo de texto. Entonces, si le damos Enter, el resultado de este comando cat lo que va a hacer es mostrarnos información en pantalla, mostrarnos el contenido del archivo. Vean, ahí nos aparece todo el contenido del archivo. ¿Okay? Ese es el contenido del archivo que acabamos de generar. Ahora bien, si yo quisiera crear un filtro en el contenido de ese archivo, puedo utilizar tuberías. En Linux, para utilizar tuberías, se utiliza la barrita, ¿okay? El símbolo de la barrita, y luego puedo utilizar otro comando. Hay un comando que se llama grep, que sirve para crear filtros. Y por ejemplo, le puedo decir que quiero filtrar ahora todos los documentos que contengan la palabra, todas las líneas que contengan la palabra Rocky. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? El contenido que teníamos, que hace el comando cat, el contenido que muestra el comando cat, en lugar de visualizarlo en pantalla, se lo va a pasar como parámetro o como resultado al comando grep. El comando grep va a capturar ese contenido y solamente le va a mostrar filtradas las líneas que contengan la palabra rock. ¿Okay? Si ahora le doy enter, van a notar que me va a aparecer menos información. Hace rato se tardó unos segundos en mostrarme todos los datos, pero vean ahora aparece muchísimo más rápido. Y aparecen de color rojo donde encontró en este caso la palabra Rocky. Vean, aquí está Rocky, aquí está Rocky, aquí está de nuevo, y así sucesivamente. Solo mostró en este caso solo mostró las líneas que contenían la palabra Rocky.
Si todavía lo sigo filtrando, le puedo poner todavía en esa parte de acá que me filtre y que los que digan Rocky Mountains, por ejemplo. De esta manera. Y me aparecen menos resultados, aparece menos información. Esa información que tenemos acá todavía la puedo filtrar, porque digamos ahí le puedo decir, ahora quiero que me muestre o me filtre todas las líneas que contengan, no tomamos un número, déjenme ver. Vamos a tomarnos este número. Voy a copiar ese número. Y ahora le puedo decir que me muestre todas las líneas que contengan ese número. Ya solo me da uno. ¿Okay? Entonces, estas son tuberías. Básicamente es el resultado de la primera. El primer cat, le manda como resultado al segundo. El segundo filtra sobre las líneas que tienen Rocky Mountains y ese lo manda como resultado al tercer elemento. Y el tercer elemento filtra todo lo que aparece acá. Aquí puedo hacer cualquier cosa, que podría imprimirlo. Por ejemplo, podría mandar esto a imprimirlo en pantalla, en impresora. Podría crearme otro archivo a partir de ese filtro, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que cualquier cosa que yo genere acá, me lo genera como filtros en cada una de las partes. Esto se le conoce como tubería. ¿Okay? Saco un resultado, lo mando como ejecuto una consulta, la mando como resultado a la siguiente, se ejecuta otra vez, manda el resultado como siguiente y así sucesivamente. Eso se le llama tuberías. Ahora, así es como funciona el Aggregation Framework. Vamos a entrar otra vez a MongoDB. Vamos a entrar a MongoSH. Y en MongoSH vamos a empezar a utilizar el Aggregation Framework. Vamos a trabajar ahora con la base de datos de School. Entonces pongámosle use School. Vamos a empezar a trabajar solo con la base de datos de School. Bien, el Aggregation Framework tiene estos 4 operadores. Tiene el operador project, tiene el operador match, tiene el operador grow y tiene el operador sort, que son los que más se utilizan, ¿ok? Esos 4 operadores. Sin embargo, nosotros vamos a ver otros más. Hay uno que se llama lookup, que lo vamos a aprender a ver. Otro que se llama win, que lo vamos a aprender a utilizar también. Pero básicamente esos 4 son los que más comúnmente son aplicables dentro del uso de las Aggregation Framework. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar a ver el primero, que es el project. ¿Cómo funciona en ese caso el project? Te voy a poner db.usuarios. Y aquí usamos el Aggregation Framework, le ponemos aggregate. Y acá lo primero que vamos a hacer es utilizar el primer operador. El primer operador se llama project. Entonces le vamos a poner $project. El $project funciona como la proyección que nosotros le aplicamos al comando find. Es como la proyección del comando find. Aquí le puedo decir que me muestre los nombres 2.1, los apellidos 2.1 y la edad, por ejemplo, edad 2.1. Ahí mostramos los apellidos, los nombres, los apellidos y la edad, que son los elementos que estábamos visualizando al otro lado. Y vean, solamente aparecen esos campos. Ahí solamente aparecen los nombres, los apellidos y la edad. ¿Cómo hacíamos si quería ocultar el ID?
Si no quiero que aparezca el ID. En la proyección. Porque ahí me está apareciendo el ID. Pero probablemente el ID me haga trazo. ¿Cómo hago para decirle que no me muestre el ID? Se le coloca en ese caso en la proyección, que es la que estamos modificando, coma, guión bajo ID 2.0. Y eso hace que ya no aparezca el ID. Se vean, ya aparece más chiquito. Bien, pero ¿cuál es la diferencia, digamos, entre utilizar la proyección que ya habíamos visto en el comando find con la proyección que tenemos ahora para este nuevo Aggregation Framework? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vean, una ventaja que tenemos es que aquí, por ejemplo, yo puedo crear nuevos campos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos el campo edad. Puedo crear un nuevo campo que se llame edad nueva, por ejemplo. Y en ese edad nueva puedo utilizar el operador add. Y a ese operador add lo que nos pide es un vector. Ahí en ese add yo le puedo poner una lista, por ejemplo 4, 5, 6, 1, por ejemplo, 3, por ejemplo, y me sumaría esos valores. Pero si yo quiero sumarle edad, por ejemplo, puedo colocar entre comillas $edad, y ahí le estoy diciendo que quiero, en ese caso, quiero sumarle al campo edad, por ejemplo, el valor de 10. El operador add sirve para sumar, hay un operador add para sumar, un operador subtract para restar, un operador multiply para multiplicar y un divider para dividir. En ese caso, ese es el operador. Si ahora le damos enter, ahí nos genera un error. ¿Cuál será el error? ¿Cuál será el error? Dice que el error lo es causado porque el operador add solamente soporta valores numéricos, como dice acá, o fechas, pero no soporta cadenas de caracteres. ¿Y cuál es el campo que estamos sumando? El campo que estamos sumando es el campo edad. Pero ¿por qué es que me está diciendo que está intentando sumar cadenas de caracteres? Ejecutemos la proyección anterior, la primera que teníamos. Esta. Ejecutemos la anterior, donde solamente teníamos nombres, apellidos y edad. Si ahora la ejecutamos, ¿ven algún problema en la edad? La de Eduardo es de tipo string. Como este es de tipo string, entonces él no logra sumar todos los valores que tenemos agregados. ¿Okay? No logra sumar todas las cantidades porque detecta que ese documento tiene una cadena de caracteres. Ahí tenemos dos opciones. O podríamos colocar una condición que me permita filtrar y me muestre solamente los documentos con datos numéricos. Esa sería una opción. O la otra sería convertir este valor que tenemos acá, convertirlo a un valor de tipo entero, que nos aparezca como un valor de tipo entero. Eso lo vamos a actualizar. Entonces le vamos a poner db.usuarios.update1. Le vamos a poner un update1. Y aquí le ponemos nombres, 2 puntos,
Y a quien vamos a actualizar es Daniel Eduardo. Y luego utilizamos el operador set. Y ahí el que vamos a actualizar es edad y le ponemos 2.30. Y así nos quedaría el UTake 1. Entonces a Daniel Eduardo, que es el que agregamos en su momento, y le pusimos un valor de cadena de caracteres, ahora lo estamos actualizando y le estamos colocando un valor de tipo numérico. Con eso sería suficiente para que haga el proceso de actualización y lo convierta a un valor de tipo numérico. Ahora volvemos a ejecutar la consulta que teníamos donde estábamos calculando el edad, que era esa. Volvemos a ejecutar la consulta y me dice si ahora funciona. Ejecútenla y me dice si funciona. ¿Funciona? ¿O todavía no funciona? Sí, ¿verdad? Si le doy Enter, vean, ahora ya aparece, dentro del listado, aparece el campo nombre, el campo apellido, la edad original, por ejemplo aquí dice 28, y la edad nueva ya tiene el valor de 38. ¿Ok? Lo mismo aparece en la parte de abajo, ya le sumo a 25, le sumo 10, a 28 le sumo 10, a 30 le sumo 10, y a 25 le sumo 10. Y en este caso, ¿por qué aparece nulo acá? Ahí, ¿por qué aparece nulo? Para tanto José Pérez, ¿por qué aparece nulo? Hola. ¿Cómo? Les decía por qué aparece nulo. Este aparece nulo porque no tiene edad. ¿Okay? Como el campo no existe, si se dan cuenta, solo tiene nombres, apellidos, pero no aparece el campo edad y no se genera un valor. No lo puede calcular. Pero no, error, simplemente nos aparece como nulo. Esa es la diferencia. Entonces ya con eso tenemos hecha la parte de la proyección. Bien, veamos otro campo adicional que podemos agregar. Voy a dar otro ejemplo donde nos podría servir en el caso de la parte de la proyección. Le voy a poner db.usuarios find estamos trabajando con el aggregation framework .aggregate y vamos a utilizar en este caso la proyección y en la proyección vamos a poner en ese caso los nombres 2.1 y los apellidos 2.1 y vean lo que vamos a hacer en ese momento. Voy a convertir primero los nombres en mayúsculas. Entonces voy a crearme un campo que se va a llamar
nombres en mayúscula, dos puntos, y aquí vamos a utilizar un operador que se llama tuper, y en ese operador tuper lo que necesita es un vector, lo que necesita nada más es un valor, entonces le ponemos entre comillas el nombre del campo, que sería nombres. Entonces, en ese caso, lo que estaríamos haciendo sería convirtiendo el nombre de la persona, el nombre del alumno, el nombre del usuario, lo estaríamos pasando a mayúsculas. Eso es lo que hace el operador tuper, convertir un valor a mayúsculas. Si ahora ustedes le dan enter, van a notar que allí aparece un campo nuevo. Vean, aquí aparece un campo nuevo, aquí dice Juan José en minúsculas y aquí está Juan José en mayúsculas. Entonces también es otra manera de poder utilizar la parte de la proyección. Podría, incluso si quisiera, hay otra función que se llama pullover, que permite trasladarlos de mayúsculas, permite mostrarlos todos en minúsculas, y esta que se llama tuber, que permite mostrarlos todos en mayúsculas. O sea, ahí puedo utilizar cualquier operador para transformar, en ese caso, la parte del resultado que estamos generando. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pongamos algo un poco más, no más complejo, sino que la fórmula es un poquito más grande. Le vamos a poner que siempre de usuarios vamos a usar el Aggregation Framework. Y de acá vamos a mostrar siempre los nombres, 2.1, los apellidos, 2.1, y voy a mostrar un nuevo campo que se va a llamar nombre completo, 2 puntos, y aquí vamos a utilizar un operador que se llama concat, que viene de concatenator. Si yo quiero concatenar un valor, lo que tengo que enviarle es un vector. Entonces le decimos que voy a concatenar los nombres, coma, un espacio en blanco y luego los apellidos. Entonces ahí mostramos el nombre completo. Ponemos los nombres, apellidos y luego el nombre completo y concatenamos con el comando concat, concatenamos nombres, espacios, apellidos, y ahora debería de aparecer unidos. Ya debería aparecer el nombre y el apellido en un solo campo. Si ahora le doy enter, perdón, le faltó el project. Aquí le falta el $project, 2 puntos, y por ende al final le hace falta una llave. Sí. Si le damos enter, van a notar que ahora aparece un nuevo campo que se llama nombre completo, y aquí dice Juan José Pérez, por ejemplo, y ya nos está generando en ese caso el nombre completo sobre la parte del diseño de la consulta. La consulta ya nos muestra los campos nombres y apellidos, y adicional a eso nos muestra los dos campos concatenados o unidos en uno solo. En este caso sería nombre completo. Es muy útil porque en algunas ocasiones nosotros separamos esta información, pero en algunos reportes generalmente se unen. Entonces, para unirlos lo podemos hacer así. Para ya no hacerlo desde el código, sino que hacerlo directamente en la parte de la consulta. ¿Okay? ¿Cómo haríamos si quisiéramos que el nombre completo
dentro de un subwoofer, que básicamente aquí lo podemos modificar. Podemos colocar antes del concap, en esta parte de acá, podemos colocar un $to subwoofer, dos puntos, abrimos llaves y por ende nos va a faltar cerrar una llave acá. Así sería. Entonces aquí le estoy diciendo que en el nombre completo convierta, primero concatene esos valores y luego después de haberlo concatenado los convierta a mayúsculas. Y eso debería mostrarnos los nombres en mayúsculas. Entonces ahí sí le damos enter, vean, ahí aparecen los nombres de el campo nombre completo, aparece ahora en mayúscula. ¿Okay? Ahora, alguien puede decir, pero ¿qué hacemos con todo este proceso de la proyección? ¿Que podemos hacer algo más adicional? ¿Y dónde están las famosas tuberías? Porque hasta ahorita no hemos visto cómo funcionan las tuberías. Vamos a hacer un ejercicio con las tuberías. Vamos a poner el ejemplo que teníamos hace rato. Le vamos a poner db.usuarios.aggregationFramework y voy a colocar siempre el operador project y siempre le voy a decir que voy a ocupar los nombres 2.1 y voy a mostrar los apellidos 2.1, voy a mostrar la edad 2.1 y vamos a mostrarnos la edad nueva 2 puntos y aquí vamos a utilizar el campo, perdón, el operador add 2 puntos y le agregamos la edad coma 10. Esta es la misma que habíamos visto previamente. Trabajamos siempre con la parte de la proyección, colocamos los nombres y los apellidos, colocamos el campo de edad, ponemos la edad nueva y le vamos agregando más información. ¿Okay? Si se dan cuenta, las consultas ya se van extendiendo, ya no son tan pequeñitas, porque ya estamos colocando más información o estamos colocando más datos. Conforme vayamos viendo más elementos de la Aggregation Framework, la consulta va a ir creciendo muchísimo más, se va a ir viendo un poquito más compleja. Pero lo que vamos a hacer, yo les voy a enseñar cómo la podemos ir creando en orden para evitar confundirlo. Por ejemplo, ahorita ya vimos que esta, si la ejecuto hasta donde está, me va a devolver en este caso un valor. Vean, ahí me devuelve los nombres, los apellidos, la edad y la edad nueva. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer un proceso en el cual quisiera calcularle a esta edad nueva, quisiera calcularle un porcentaje? Imagínense que quiero calcular el 10% imaginemos que esa edad nueva es un total, es un valor de un total de una factura, por ejemplo. Este es el campo de edad, pero imaginemos que es el total de una factura y quiero calcular el 13%, que sería el valor del IVA. Si le agrego aquí el operador, probablemente se me haga muy compleja, porque aquí le puedo colocar el operador de multiplicación y multiplicar ese resultado por el 10%. Pero si lo quiero
pasar como un parámetro hacia el siguiente resultado, puedo colocar aquí una coma. Puedo colocar una coma y después de esta coma utilizar de nuevo el operador project. ¿Ok? Después de esa coma voy a utilizar de nuevo el operador project. Y en ese operador project que vamos a utilizar acá, este es el nuevo, voy a colocar siempre que necesito que me muestre los nombres 2.1, necesito que me muestre los apellidos 2.1 y que me muestre la edad 2.1, y como el campo edad nueva ya existe, le voy a poner edad nueva 2.1. y ahora les decía, imaginemos que voy a calcular el IVA, entonces voy a poner IVA 2 puntos, y acá voy a utilizar el operador multiply, que también necesita un vector. Le voy a enviar la edad nueva y 0.13. Ya crece un poco más. Si se dan cuenta, ahora ya estamos usando tuberías, porque ya vimos que el primer resultado que teníamos en la parte de arriba me muestra nombres, apellidos, edad, hace el cálculo de la edad nueva, o sea, hace el cálculo del nuevo campo, y este resultado, en lugar de visualizarlo en pantalla, se lo pasa como parámetro a la segunda proyección, que es el que tenemos acá. En la segunda proyección vuelve a mostrar los nombres, los apellidos, el campo edad, el campo edad y edad nueva, y adicional a eso calcula un nuevo campo que sería el campo IVA, donde multiplica la edad nueva por el 13%. Entonces ya hace también ese otro cálculo. Y vean, como el resultado, al final de cuentas, el que nosotros visualizamos es del último elemento que hayamos agregado. Aquí tiene una además. Es del último dato que hayamos agregado. Ahí tenemos el resultado. Entonces ahora ya tenemos el campo nombres, apellidos, edad nueva. Y vean el campo IVA que aparece con 4 puntos. 25. En ese caso, arriba debería de aparecer con otro valor, indicando en ese caso el cálculo que acabamos de ejecutar. Entonces así es como funciona. Así es como funciona en ese caso las tuberías. Este resultado que tenemos acá es el primero. Ese es el primer resultado. Lo envía como resultado para este otro. Este otro toma ese valor. Este otro toma ese valor y convierte ahora los nuevos resultados. Pregunto, si yo le agrego, en esta segunda le agrego teléfono, ¿funcionaría? Si yo le agrego aquí a este segundo teléfonos, no al primero. Acuérdense que tenemos el campo teléfono. Si yo le agrego teléfonos al segundo, funcionaría. El campo teléfonos existe en la colección de usuarios. Existe. Ahora, yo lo que tendría que agregar aquí, se lo voy a poner solamente para que veamos el ejercicio. Se lo vamos a agregar. Digamos que esa es la segunda proyección y después de los nombres, los apellidos, yo le coloqué teléfonos 2.1. ¿Funcionaría? ¿Por qué? Porque como en la segunda consulta agarra la información de la primera consulta, y entonces a la primera consulta que nos dio el teléfono, no agarraría la segunda consulta y no lo pudiera buscar. Ajá, la primera no tiene agregado el campo teléfono. Por ende, esta parte de acá, si yo le doy Enter, lo que va a suceder es que el campo no aparece. No me genera error ni nada, pero no aparece. Simplemente no se muestra. ¿Por qué no se muestra? Porque no existe en la primera tubería. Como eso se pasa por tuberías, lo que pasemos hacia acá es como que pasemos una nueva colección solamente con los datos que acabamos de generar. Entonces, por eso se filtra la información y solamente aparecen los resultados de acuerdo a la
la primera consulta. Así que con eso sí hay que tener cuidado porque podríamos confundirlo. Ahora, ¿qué pasa con los subdocumentos? Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el Aggregation Framework y voy a poner siempre el operador project, dos puntos, y agregamos en ese caso los nombres, 2.1, y los apellidos, 2.1, y vamos a agregar los teléfonos, 2.1. Ahí sí funciona porque es el primero. Ahí sí no va a funcionar porque es la primera proyección que estamos ejecutando. Sí funciona la parte del teléfono. Entonces ahora si le damos Enter, ahí aparecen los datos. Lógicamente los campos que no tienen teléfono aparecen vacíos, como por ejemplo estos no tienen teléfonos, solamente hay dos documentos que contienen teléfono. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si yo quisiera mostrar este teléfono, que es el teléfono de casa, mostrarlo como un campo separado? Porque ahorita lo tenemos como un subdocumento, si se dan cuenta, aquí tenemos ese que es el teléfono de casa, dice teléfonos, y el subdocumento que dice casa. El otro que tenemos arriba, aquí aparece teléfonos y luego dentro de él un subdocumento que dice casa. ¿Qué pasaría si yo quisiera que apareciera nada más teléfono de casa? ¿Cómo podemos hacer para generar esa consulta? Lo mismo hacemos, le ponemos db.usuarios.aggregationFramework. Colocamos en ese caso colocamos el project. Le voy a poner siempre nombres 2.1, apellidos 2.1, y para mostrar el teléfono de casa le vamos a poner teléfono casa, dos puntos, y entre comillas le vamos a agregar el nombre del campo, que sería teléfonos.casa. Entonces ahí estaríamos trayéndonos solamente del subdocumento, solamente el teléfono de casa. Entonces ahora si le damos Enter, van a notar que por ejemplo acá, bueno, aquí no dice teléfono, pero ya aparece teléfono casa y el número, ya no aparece como subdocumento, sino que aparece como un campo nada más, como un campo adicional. ¿Okay? Entonces hemos convertido, digamos, el subdocumento lo hemos convertido a un campo común, haciendo uso de las comillas y colocándole $teléfonos.casa, que sería en ese caso la definición del subdocumento. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Por el momento solo hemos visto el project. ¿Okay? Yo les mencioné que hay varios operadores dentro del Aggregation Framework y solamente hemos estado trabajando con el proyecto. Pero más adelante vamos a seguir trabajando con más elementos, con más operadores que nos van a permitir crear consultas más extremas, más complejas. Y la idea es que lo puedan practicar. Bien, vamos a tomar un pequeño descanso para la próxima clase.